en una carta dirigida a Alberto Fernández, la agrupación Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios afirmó que al evaluar la crisis del COVID se dejaron de lado, lo que sigue es una cita textual, las experiencias y saberes establecidos en la epidemiología, la antropología, el derecho, la sociología, la psicología social y la gerontología, entre muchas otras disciplinas. Marcelo Peretta es doctor en farmacia y bioquímica y a la vez uno de los tantos firmantes de esta carta. ¿Qué tal, Peretta Lanata? ¿Cómo va? Buen día. Hola, Jorge. Buen día, gracias por llamar. Bueno, a ver, cuando llevamos varios meses enfrentándonos a una especie de discurso único, a pesar de que hay cosas muy polémicas, pero que, bueno, en general sucede más la polémica afuera que acá, a uno le llama la atención, y le estoy diciendo lo que me pasó a mí en particular, leer la carta de ustedes porque abre como otro lugar en la discusión. Es una carta extensa. ¿Usted podría resumirme más o menos 4 o 5 puntos de lo que plantean? Sí, Jorge, es una forma de manifestar que no hay unanimidad en el campo médico respecto de lo que se está haciendo. Es faltar a la verdad decir que el único camino que tomó nuestro país era el único posible y menos aún el más acertado. En concreto, iniciamos la cuarentena el 20 de marzo, 28 grados promedio de temperatura, con muy baja circulación del virus. O sea, la efectividad que tuvo, yo le diría, el primer mes de cuarentena es bajísima, absolutamente despreciable. Por el contrario, el daño que hizo es enorme, porque disparó la ansiedad, los problemas psicológicos, psiquiátricos, la automedicación, el alcoholismo, el tabaquismo y un montón de otros problemas secundarios que no se pusieron en foco jamás. Fíjese usted que desde que se disparó la decisión presidencial, el foco en la salud pública y en la política estuvo en el COVID, descontextualizando el resto de los problemas de salud y el resto de los problemas económicos y sanitarios, y digamos, productivos o de empleo. En salud se mueren 950 personas por día, un desastre, pero es el dato de la realidad. Hoy fíjese que estamos en el pico, en ese momento que cuando empezamos no había fallecidos por COVID y se paró el país, con lo cual el daño que se hizo por esa medida extrema, hacer un aislamiento tipo arresto domiciliario, fue enorme, porque primero que las cuarentenas hoy ya no se usan en medicina, se usaban hace 500, 600 años, cuando no había medicamentos, vacunas, había poco conocimiento médico. Y hoy, si se tuvieran que utilizar, se aíslan a las personas después de diagnosticarlas, o sea, después de testearlas en nuestro caso. Somos el país, o estamos entre los países que menos testea, o sea que, fíjese, sin testear, o sea, sin diagnosticar el problema de salud, tomamos la medida opuesta, extrema, de aislar a gente sana en su mayoría que terminó enfermándose. Conclusión, es obvio que las medidas fueron desacertadas y además contradictorias. Muchos de los infectólogos que usted ve y todo el mundo ve en la televisión nacional han sido profesores nuestros o profesores míos particularmente, y nos decían justamente lo contrario, que el encierro baja las defensas, baja el sistema inmunológico y que no debe hacerse. Peretta, ¿cómo le va? Soy Jessica Bossi. Estaba pensando recién que mencionaba una cifra que le quería pedir un poco más de precisión, de alrededor de 900 muertes por día en general. Si ustedes tienen manera de cuantificar qué efectos negativos tuvo esta cuarentena en la salud, pero con datos concretos, digamos, como más allá del COVID, cómo afectó en la automedicación, en otras enfermedades, en muertes también, ya que estaba dando este dato. Automedicación, 28%, en psicofármacos, 23% en analgésicos. Los dos grupos terapéuticos que más se dispararon, los psicofármacos, por lo que decía, ¿no es cierto?, los problemas de ansiedad, insomnio, depresión, fobias, pánico. Los analgésicos antiinflamatorios, porque la gente está sentada todo el día viendo televisión, cuando se levanta le duele todo, ¿no es cierto? Además, cuando uno se preocupa, también le duele todos los músculos y todos los huesos. Nosotros estimamos conjuntamente con la Sociedad de Cardiología 9.000 muertes
por problemas cardiológicos que se van a sumar este año. 9.000. 1.000 por problemas oncológicos. ¿Por qué? Porque cuando se llega tarde a la consulta médica, porque cuando no se atiende un tratamiento médico ya diagnosticado, producto de que se generó tanto miedo en la gente, que la gente no salió de su casa, no atendió su consulta, los bioquímicos estamos haciendo el 30% de los análisis. ¿Qué significa eso? Que el 70% de la gente no se está controlando, o sea, no se están diagnosticando las enfermedades que habitualmente se diagnostican, ni se están controlando las enfermedades ya diagnosticadas. Entonces, ese es, digamos, la consecuencia sanitaria negativa a la cual nos enfrentamos, habiendo ocultado el verdadero problema, porque estas enfermedades que yo acabo de mencionar están bien arriba en el ranking de cantidad de enfermos y de cantidad de muertos, este año, el año anterior y los años previos. Sin embargo, el foco exclusivo en el COVID, o sea, poner el foco y la lupa en el COVID exclusivamente, nos ha tapado el bosque de todo el sistema de salud, consecuencias que ya estamos pagando, porque también se saben que aumentaron respecto del año pasado 10% más de los infartos domiciliarios. Fíjese usted a qué consecuencia llegamos por desatender el resto de los problemas de salud para atender exclusivamente los problemas respiratorios del COVID, que gente o llamaba para ser atendida, o ya cansada de llamar y no ser atendida se quedó en su casa, hasta un cuadro tal que disparó un infarto agudo de miocardio, o sea, el complejo extremo. Entonces, eso en números y muchos más que se van a ir viendo, porque los números siempre se cuentan después que pase este periodo, porque estamos en medio de esta cuarentena tan marcada, tan profunda, de nuestro punto de vista, tan dañina, que los números reales los vamos a tener a fin de año, pero yo les aseguro que en términos de salud va a ser mucho más perjudicial que beneficioso. Martín. Doctor, buen día. Martín Tetas lo saluda. Hola, Martín. No quiero restarle importancia a lo que está diciendo con el comentario que voy a hacer, pero buena parte de lo que sabemos también tenemos cierto diario el lunes acá. Hacia adelante la pregunta es, ¿no? Hacia adelante. ¿Cuál de las dos estrategias o cuáles serían las diferencias de resultados que usted esperaría con las dos estrategias? O sea, la estrategia número 1, mantener la cuarentena rigurosa, la estrategia número 2, empezar a flexibilizarla. Bueno, la estrategia 1, ya la acabo de resumir, las consecuencias absolutamente negativas, y nosotros, nuestro grupo al menos, no está de acuerdo por estos argumentos que yo acabo de dar. La estrategia de aislamiento inteligente es la que se debió dar, siempre se debió hacer, siempre. Si sabemos que es un virus que infecta mucho, enferma poco y mata menos, tenemos que ir sobre quienes enferma y sobre quienes mata, porque si contagia a la mayoría, hasta te diría que es bueno. ¿Por qué? Porque la gente rápidamente obtiene lo que se denominan los anticuerpos, naturalmente, sin necesidad de aislamiento, sin necesidad de atención. En cambio, aquellos que sí enferman porque tienen comorbilidades, sí hay que estar muy atentos y testear y controlar preventivamente, y mucho más a los adultos mayores, que son los que finalmente mueren, no por COVID, sino con COVID. Es decir, las comorbilidades que tienen, el COVID es como la gotita que rebalsa el vaso, pero tienen un cuadro de salud tan grave que es lo que finalmente termina con el deceso. Entonces, la cuarentena inteligente, ¿cuál es? Sectorizar, aislar, atender, no encerrar y prohibir a salir a los adultos mayores. Fíjese usted que recién ahora, en la cuarentena que parece que en una hora va a presentar el presidente, daría permiso a los adultos mayores a salir a caminar, cuando en realidad debió ser una de las primeras medidas que se debió tener con los adultos mayores, siempre manteniendo el distanciamiento, el barbijo, que fuimos uno de los primeros que dijimos la importancia de usarlo, y la higiene, que está fuera de discusión, que es importante, pero encerrar a los adultos mayores lo único que hace es bajar su sistema inmunológico y agravar su cuadro preexistente de salud, con lo cual tienen que salir, oxigenarse, asolearse un día hoy, que la temperatura es baja, pero el sol está a pleno, les sirve justamente para incorporar vitamina D. Entonces, en definitiva, Martín, una cuarentena
inteligente, sectorizada, en donde me permite que los jóvenes salgan y no como están ahora encerrados. Entraron sanos a la cuarentena y salieron enfermos. Muchos chicos tienen problemas psicológicos, de temperamento, no quieren volver a la clase, les parece que se viene el fin del mundo, en fin, otros problemas que no tenían antes de la cuarentena, no la pandemia, de la cuarentena. Y los adultos mayores, en definitiva, no fueron tan contenidos, fueron encerrados, con lo cual ese tiempo que se pidió para que el sistema de salud fuera fortalecido, en el fondo no fue tanto, porque si después de 120 días nos siguen pidiendo más tiempo de encierro, la conclusión a la cual uno tiene que llegar es que no se fortaleció ese famoso sistema de salud que consistía en comprar más camas, comprar más respiradores y capacitar más personal. Diego. Pereta, buen día. ¿Qué pasa con respecto a la ocupación de camas y a la posibilidad del famoso miedo al colapso del sistema sanitario, que es otro de las variables tan discutidas en este último tiempo? Diego, todos los que hicimos residencias o en algún momento trabajamos en los hospitales, por lo menos los públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en los meses de junio, julio y agosto vimos colapsado el sistema de terapias intensivas. Vimos cómo pacientes en los pasillos de los hospitales estaban intubados. ¿Por qué? Porque en las terapias intensivas ya no había más lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es por el COVID que se contagia o que se colapsa el sistema de terapias intensivas. Todas las semanas 25, para los países del hemisferio sur como es el nuestro, es las semanas de colapso de las terapias intensivas. Con lo cual, sabiendo este antecedente, que ningún profesional, repito, que no haya pasado por los hospitales lo desconoce, lo que había que hacer era eso, no encerrar a la gente, encuartelar a la gente, quitarle derechos y libertades a la gente, sino fortalecer el famoso sistema de salud para el cual el mismo gobierno se comprometió, que era comprar más camas, comprar más respiradores y capacitar, que era mucho más barato, en definitiva, que haber encerrado a la gente, haberla enfermado, haberle quitado 250.000 empleos registrados, 70, 80.000 pymes cerradas que ya no van a volver, ese 7% más de pobreza que se estima que va a haber y que justamente hay una relación directa entre mayor pobreza y mayores enfermedades y muertes. Entonces, en definitiva, el sistema de salud estaba absolutamente preparado. Había que fortalecerlo, ¿no? Pero no había novedad, no había que encerrar a la gente y decir, che, a ver qué hacemos. No, fortalezcamos el sistema, si en definitiva es un problema respiratorio, bueno, fortalezcamos todo lo que tenga que hacerse para que el sistema de salud esté preparado, sin desatender el resto. O sea, el daño fuerte de esto fue que se desatendió el resto por algo que se sabía de entrada que era respiratorio, que causaba una infección alta y que atacaba a los adultos mayores, porque recordemos que nosotros no debimos pasar por la misma situación que pasó Asia primero y Europa después, porque aprendimos, y gracias a la globalización y que la información nos llegó antes, cómo ellos actuaron y la velocidad de replicación y de contagio que tenía el virus, y a partir de ahí podíamos actuar mejor, y no hicimos, no aprovechamos esos 3 o 4 meses de ventaja que nos dio la información para atender. Dudamos, nos contradijimos y hicimos cosas que después inclusive hasta los egos, uno decía una cosa, otro decía otra, no importa eso. Pero lo cierto es que esto se pudo haber encarado de una manera mucho más precisa, pero aparte que los decía un libro de salud pública o cualquier libro de salud pública publicado, Diego, hace 30 años, porque todo lo que estamos hablando no tiene ninguna novedad, O sea, ¿cómo enfrentar esta pandemia de COVID? Tuvimos la de H1N1 y otras. Todas esas experiencias hubieran sido útiles si se aplicaban, sino que acá es como que no sé qué le pasó a algunos gobernantes que prefirieron encerrar a la gente, digamos, en alguna manera sobreactuar y no hacer lo que sanitariamente correspondía. Marina. Doctor Pereta, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Marina. Pensando en las incertidumbres que todo esto genera en nosotros, ¿usted cree que eso que llamamos nueva normalidad en algún momento se parecerá a la normalidad que llevábamos antes de la pandemia? Y en todo caso, ¿esto cómo opera en función del antecedente que es en el caso de que el día de mañana aparezca otra cosa para la que tampoco haya vacuna? Es decir, entramos como en una espiral de una normalidad que no se parece en nada a nuestra vida pasada.
Bueno, siempre estas experiencias nos dejan cambios de hábitos y está bueno. Siempre, cuando uno habla de virus, bacterias, contaminantes, microorganismos, dos cosas, Marina. La higiene, sí, digamos, de todos los ambientes, de todas las ciudades, de todas las poblaciones, e individual principalmente, es clave. Y la inmunología, o sea, el sistema inmunológico, ¿qué debió hacer el gobierno? Es ayudarle a la gente, este y cualquier otro, ¿no es cierto? Y sin ánimo de culpar, es mi verdad, no es la verdad. Siempre lo aclaro porque si no, no parece, es lo único que puedo decir. No, yo es mi punto de vista para que mi gobernante de turno, mi presidente, también lo tenga en cuenta y que no solamente la verdad de esos 3 o 4 infectólogos que vemos todos los días, sino que hay otros profesionales que tenemos cosas para decir. Estos virus se enfrentan con un sistema inmunológico fuerte. ¿En qué consiste un sistema inmunológico fuerte? Hacer comer bien a la gente, hacerla adelgazar cuando está obesa, que salga a correr, a caminar. Es un disparate haber frenado a los runners. Repito, y subrayo, es un disparate, porque justamente los runners eran los únicos que no iban a colapsar el sistema de salud. Tal vez, por supuesto, era conveniente articularlo mejor para que corrieran de una manera que no se amontonaran, fuera de discusión, pero prohibirle en estos últimos 15, 20 días fue una cuestión clasista. Bueno, un disparate total. Entonces, esta es la forma que nosotros deberíamos encarar de ahora en más. Y apostar toda una vacuna, Marina, también es un error. ¿Por qué? Mire que le habla un pro vacuna. Yo estoy a favor de las vacunas y entendemos que como son los medicamentos, son esenciales para prevenir problemas de salud. Pero en este contexto, que nos envuelvan en una investigación rápida que en 6 meses nos dicen que van a tener una vacuna disponible, cuando una investigación de medicamentos promedio demora entre 5 años y 12 años, porque no es fácil encontrar el punto de prevención y de utilidad terapéutica y de toxicidad de cualquier otro medicamento. Entonces uno ve que acelerar ¿para qué? ¿Y acelerar para qué si este virus puede mutar? Y aplicarle esta vacuna a los 7.500 millones de habitantes, ¿para qué si muchos van a tener los anticuerpos y no van a necesitar esta vacuna? Entonces me pregunto, Marcelo se pregunta y muchos otros también nos preguntamos dentro de los epidemiólogos que firmamos este documento, ¿no será esto un negocio vestido de ciencia? Porque digamos la verdad que las farmacéuticas con la cual firmamos el convenio y le adelantamos 300 millones de dólares son tenedoras del bono de la deuda. Y eso también influye, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la investigación de la vacuna tiene que demorar lo que tiene que demorar. En el 2012, otro laboratorio aquí en la República Argentina, investigando una vacuna para la meningitis, terminó malformando y matando al chico de Santiago del Estero, Jujuy, por lo cual el propio ANMAT tuvo que suspender esa investigación y multar a ese laboratorio porque no daba el consentimiento informado. Entonces, experiencia suficiente para que estas investigaciones las hagamos seriamente. Si una investigación de un nuevo medicamento tiene que demorar... ¿Qué laboratorio fue, Marcelo? GlaxoSmithKline. En el 2012, GlaxoSmithKline fue multado por la República Argentina, por el ANMAT, por malformaciones y muertes al chico de Santiago del Estero. ¿Pero por qué, Jorge? Porque no le daba el consentimiento informado. Porque sí, una barbaridad. Claro, las madres eran, les decían, te consigo el documento, pero... Sí, madres indigentes que no estaban, no estaba informada. Entonces, bueno, y está bien, me consigues el documento, dejo que inyectes a mi hijo con esa vacuna experimental. Muchos de ellos, a la semana, a los 10 días, infartos de miocardio, muertes, insuficiencias respiratorias, muerte. Entonces hay que tener cuidado con estas investigaciones. Y repito por tercera vez, no soy una antivacuna. Creo en las vacunas, soy parte del sector farmacéutico, pero también creo que tiene que tomarse el tiempo suficiente. Y fíjese, Jorge, si hace 40 años que existe el HIV y no tenemos una vacuna para HIV, bueno, por algo no es tan fácil obtener una vacuna. Rolo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Hola, Rolo. Te vuelvo a llevar a un tema que trataste al principio, que es el de los jóvenes y los menores. En tu mirada y en el contexto que vos venías diciendo de que deberíamos haber focalizado la cuarentena en los grupos realmente de riesgo que tenían posibilidades de morir contagiándose de coronavirus, ¿cómo ves el tema de que no haya clases, de que los chicos no vayan a la escuela en cuanto al riesgo? ¿Qué riesgo real hay si hoy decimos que vuelvan todos los chicos a las escuelas? Veo muy mal que se haya suspendido las clases. Veo que uno de los grupos más perjudicados, o dos de los grupos, te diría, Rolo, de los más perjudicados, son los niños primero y los deportistas después. ¿Por qué? Porque los niños justamente son los que se contagian sin enfermarse. O sea, rápidamente
adquieren lo que es la inmunidad natural, pero saliendo de su casa. Si no salen de su casa, justamente se pierden la posibilidad de inmunizarse, o sea, de lograr las defensas. Ni hablar de la pérdida educativa, porque por más que se habla de la educación a distancia, no es ni el 10% de la importancia de la educación presencial. La educación verdadera es levantarse temprano, desayunar, ponerse el uniforme, agarrar la mochila y ir al colegio, y escuchar a la maestra, y divertirte con tus amigos, y aprender, y salir del recreo. Esa es la verdadera educación. Accidentalmente puede haber educación a distancia, no digo que no, pero creer que es lo mismo es un error. Entonces vos tenés ahí chicos que ellos no se perjudicaban con el virus y sin embargo tuvieron que ceder parte de su salud y parte de su educación. Y los deportistas, otro Claro, Marcelo, pero realmente, porque nos vendieron como que los chicos está bien, no se contagian o por lo menos no se enferman. Pero lo que nos decían, lo que nos siguen diciendo es no, pero los chicos se juntan, se contagian unos a otros y después llevan el virus a sus casas y contagian a las familias. ¿Este argumento tiene lógica, tiene sentido real? Digamos, no son contagiadores. Si ellos lo tienen al virus, pero lo absorben, al no tener la sintomatología, y es difícil que vos contagiás cuando tenés sintomatología, es decir, cuando estás estornudando, cuando estás tosiendo, cuando tenés fiebre. Cuando no tenés sintomatología, podés contagiar, pero mucho menos. Entonces, la posibilidad de que un chico sano contagie a un adulto es bajísima. Si bien es un vector, o sea, yo te lo acepto, obviamente contiene el virus, pero esto es una teoría equivocada de los matemáticos que han invadido la atención de esta pandemia y nos han convertido la salud, que es una cuestión de personas, porque vos podés tener el virus y sintomatizarlo o tener síntomas de una manera o no tenerlos, y yo el mismo virus y tener otro tipo de sintomatología o tampoco tenerlo, o sí tener un cuadro grave, porque somos personas distintas y la salud es eso. Entonces convertir eso, es decir, no, son todos vectores. Entonces este paciente que es joven, pero claro, tiene el virus y contagia al otro, es una ecuación matemática hipotética que no se verifica en la realidad. De hecho, los pacientes sanos no contagian, por lo tanto, sirven para que el sistema funcione. Así que te confirmo que esa teoría también es equivocada. Claro, Hay que sumarle a los deportistas, ¿no? Hay por lo menos 6 provincias que tuvieron menos de 200 contagiados en estos 120 días. Y en esas provincias tampoco hay clases. O sea, una provincia entera con solo 200 casos en 120 días, los nenes no van a la escuela. Y a mí, la verdad, me cuesta entenderlo, porque después todo el mundo se llena la boca diciendo que la educación es el futuro, que la educación es la prioridad. Y en todos los planteos que estamos hablando, nunca hablamos de que los chicos están fuera de la escuela. Bueno, si me preguntás a mí, ¿por qué se hizo? Por temor. Es decir, acá la política ha, privilegiado su interés particular, porque no quieren que le carguen los muertos del COVID. Entonces no han tomado decisiones inteligentes. Es decir, que es cierto, ¿no? Que ningún intendente, ningún gobernador quiere que aparezca en los medios de televisión muerto y dice, che, no hiciste nada, ¿cómo no suspendiste las clases? Como si eso en sí mismo fuera mejor, en lugar de convencer a la sociedad que era mucho mejor ir a las clases, con higiene, con distanciamiento. Si querés, un día iba un grupo de chicos, otro día iba otro, y daba clases separadas para garantizar el aislamiento, el distanciamiento, mejor me corrijo, la higiene. Perfecto. En lugar de tomarte el desafío de enseñarle como líder que sos a la sociedad a la cual dirigís, que ese era el mecanismo lógico, ¿qué hiciste? Una sobreactuación. Y yo te cuido, encerrate, quédate en tu casa, yo te estoy cuidando, verá que yo te cuido, ¿no? Vos quedate tranquilo, yo te digo, yo te informo cuántos muertos, cuántos contagios, yo te cuido, la mejor vacuna, cuídate. Una mentira total, porque es obvio que cuidarte no es encerrarte. Cualquier médico antes de la pandemia, no te hubiera dicho a vos, lo vas a ver por cualquier problema de salud. Lo primero que te hubiera dicho, che, no te quedes en tu casa, no comas de más, no estés todo el día encerrado viendo televisión, hacé gimnasia, salí a oxigenarte. ¿Desde cuándo el encierro es sinónimo de salud? ¿Desde cuándo el encierro es sinónimo de una vacuna? ¿Desde cuándo la única solución a la pandemia es el encierro? Es un disparate, un contrasentido en contra de todos los libros que hemos estudiado de salud pública. Así que pasado esto, yo creo que más de un infectólogo
va a tener que dar explicaciones, porque sus consejos seguramente mucha gente los tomó hacia rajatabla y se perjudicó en su vida de salud, en su vida cotidiana, ni hablar en su economía, que eso Martín debe tener seguramente más información, que ha agravado esas consecuencias. Entonces cuando uno le dice, che, pero vos por Televisión Nacional me dijiste lo contrario a lo que venís diciendo en toda tu vida profesional. Entonces vos te dedicaste a escribir libros, a dar clases, a formar doctores, enseñándoles todo lo distinto que en estos 120 días me dijiste. A ver, explícame mejor por qué vos me dijiste todo lo contrario a lo que estudiaste en toda tu vida. Marcelo, un gusto escucharte, gracias por la conversación. Marcelo Perreta, quien hablaba, doctor en farmacia y bioquímica, firmante de una carta de la Agrupación de Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, que, bueno, lo escuchaban recién, critica la rigidez y extensión de la cuarentena. Son las 11:38.